Hola, estás escuchando GeoQué, el podcast que te descomplica las geociencias. Soy Emily Valderas, tu anfitriona, y en cada capítulo exploraremos los secretos de nuestro planeta junto a un invitado especial. Únete a nosotros mientras descubrimos nuevos misterios y prepárate para una dosis de geociencias. Hola, espero que estén teniendo un excelentísimo día. Y pues bueno, el capítulo del día de hoy es de un tema muy básico que yo no sé por qué no se nos ocurrió tocarlo antes. No, es un tema de geología básica, es algo que a los geólogos nos empiezan a enseñar desde el primer semestre, obviamente porque en 6 meses no lo terminas de estudiar, no lo terminas de estudiar por completo. Y bueno, pues como sea, ya vieron el título, ¿no? Hoy vamos a hablar del ciclo de las rocas y de por qué es tan importante, ¿no? Recuerden que nosotros vivimos en un planeta que es dinámico, un planeta que se mueve, que tiene un movimiento de rotación, un movimiento de traslación, que tiene un núcleo que está caliente. Entonces, todo esto al final del día provoca cambios en nuestro planeta. Y pues bueno, ¿qué cambios provoca o qué provoca? El que nuestro planeta sea tan dinámico es lo que provoca los sismos, el magmatismo, bueno, las erupciones volcánicas y todo esto, ¿no? Y uno de los procesos que también genera es la producción de nuevas rocas. Que si ya tenemos muchas rocas, pues sí, ya tenemos muchas rocas. Pero bueno, vamos a hablar del ciclo de las rocas, de cómo evoluciona entre comillas, porque pues no son Pokémones, pero ahí puede haber alguna comparativa, ¿eh? Pero bueno, cuando comenzamos a hablar del ciclo de las rocas, bueno, primero yo creo que vamos a ir diciendo qué es, ¿no? O sea, es un ciclo, sí, pero no es como, por ejemplo, el ciclo del agua o el ciclo del carbón o, o así, ¿no? O sea, igual puede empezar en cualquier fase, pero hay distintos elementos que hacen que cambie completamente la roca, ¿no? Entonces, todos los procesos geológicos que tienen que ver, podemos empezar con algo, o sea, un protolito, que es la roca original, la roca madre de donde se derivó todo. Entonces, de ese protolito, pues le pudieron haber pasado un montón de cosas para llegar a lo que es ahorita. O sea, puede tener su desarrollo de personaje en unos cuantos millones de años. Entonces, bueno, primeramente a mí me gustaría empezar hablando de las rocas ígneas. ¿Qué son las rocas ígneas? Las rocas ígneas son las rocas que se forman a partir de la solidificación de un magma o de material volcánico. O sea, si nosotros imaginamos el magma es como una sopita caliente. Cuando tú dejas tu sopita caliente ahorita que hace frío, aprovechando, se le hace arriba como una capita, una costrita, y lo de abajo, bueno, se queda así hasta que se solidifica todo. Entonces, así es más o menos, cómo funciona la solidificación de rocas ígneas. Aquí hay un paréntesis súper grande porque obviamente, ok, son rocas ígneas, pero hay un montón de clasificaciones según distintos autores, su textura, si se cristalizó el magma adentro de una cámara magmática, afuera, muchísimas cosas, ¿no? O sea, hay muchos factores que pueden, caracterizar a la roca que nosotros tenemos en ese momento. Entonces, ¿por qué son importantes las rocas ígneas? Porque las rocas ígneas son las más abundantes que hay en nuestro planeta. O sea, son las rocas que comienzan a generarse, que comienza a generar el magma, y de ahí podemos derivar, entre comillas, las demás rocas. Ahorita les voy a decir por qué entre comillas, ¿no? Calma, espérenme. Y pues bueno, estos tipos de rocas se caracterizan, por estar formadas por un magma o material volcánico. Y también, ya les decía que hay distintas clasificaciones. A lo que me refiero, una cosa importante. Cuando hablo de material volcánico, puede ser, por ejemplo, ceniza volcánica. Entonces, bueno, que si aquí, que si es volcanosedimentaria, que si es no sé qué, bueno, pues vamos a dejarla en ígnea, todavía.
o sea, como básico, como base. Porque cuando comenzamos nosotros a clasificar las rocas y vemos que, o sea, incluso por su tipo de textura, su mineralogía y todo esto puede cambiar la clasificación, pues es como que uno comienza a perderse. O sea, no como tal a perderse, pero la petrología es algo súper, súper extenso. O sea, la petrología es la ciencia que se encarga de estudiar las rocas, o las piedras, como les quieran decir. Entonces, hay muchas rocas y yo creo que a veces las personas, a nosotros como geólogos, piensan que sabemos qué roca es todas las rocas del mundo mundial. Y, o sea, a mí me ha pasado que me llegan con una roca y me dicen, miren, aquí tengo una esponjita, bueno, para los que no están viendo eso. Llegan y dicen, ay, ¿qué es esto? Y yo, ay, no, pues medio lo ves, dices, ah, pues parece esto, pero pues no sé. Y ¿cómo no vas a saber? Y yo, pues no sé. O sea, dentro de la geología, o sea, si queremos hacer como una comparativa ahí más o menos, la geología la podríamos comparar hasta cierto punto como con la medicina. O sea, tú eres un geólogo normalito, o sea, que es ingeniero geólogo, licenciado en geología, bla, bla, bla. Y obviamente hay muchas ramas, o sea, pues, por ejemplo, de medicina, pues ese es el médico cirujano y partero, y de ahí, pues que están los cardiólogos, los neurólogos, los otorrinolaringólogos, pues todas estas especialidades de la medicina. Pasa igual con la geología. Obviamente, un geólogo va a saber todo eso porque es básico. Hablando ahorita, por ejemplo, del ciclo de las rocas y de una parte de la petrología, pero, por ejemplo, yo que soy geóloga que se dedica como a las fallas, a la geofísica y a lo estructural, no sé tanto de petrología como obviamente los geólogos que se dedican a la petrología. Y pasa igual pues con geólogos que se dedican a la petrología, pues tal vez no saben tanto de fallas o de todo esto. Y aparte, dentro de la petrología, pues hay especializaciones. Como ya les decía, dependiendo de la parte del ciclo en donde nos encontremos, pues son las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Ya hablamos más o menos de las ígneas y de cómo se forman. Entonces, obviamente tú como persona, como geólogo, tú te especializas en una formación que está en un lugar y tal. O sea, es muy especializado, pues tú sabes de una formación que está en Ciudad Victoria y de las formaciones que hay ahí, ¿no? Obviamente las puedes comparar, no sé, con formaciones más al sur, formaciones más al norte, bla, 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 pero tu mero mole es ese. Entonces, si alguna vez le preguntan a un geólogo qué es una roca, un mineral o algo así, y no les dice, porque les dice que no sabe, no se agüiten, o sea, verdaderamente no lo sabemos todo, aunque lo parezca. Entonces, bueno, siguiendo con las rocas ígneas, yo, personal, opinión mía, yo las denominaría como las rocas primarias. O sea, son las primeritas rocas que se generan, que generan nuestro planeta, que son abundantes y que se presentan para de ahí empezar a sufrir distintos procesos que van a hacer que cambien completamente su estructura, su mineralogía, y así. Entonces, aquí en estos procesos hay otros procesos que son muy importantes, que son igual originarios por nuestro planeta, como por ejemplo la presión y la temperatura, que es como que lo mero bueno del caldo, pues, o sea, ya una vez que, obviamente, por ejemplo, si tienes tu sopita, ya bueno, creo que tal vez la sopita no está, bueno, no, sí es buen ejemplo, ya tienes tu sopita fría y ya está todo solidificado y le empiezas a meter lumbre otra vez y por alguna razón se te ocurre ponerle una plancha encima, pues esa sopita, o sea, sigue siendo sopita, pero ya va a cambiar completamente su estructura. O sea, si era un fideo y tú lo aplastas, ya no va a ser un fideo, ya va a ser una masa amorfa, o sea, una masa que no tiene forma de un cristal, por ejemplo, ¿no? Así podemos compararlo con la mineralogía de la roca. Entonces, si tú tienes una roca
cualquier roca, y le metes presión, le metes temperatura, y luego aparte, o sea, bueno, esa temperatura y esa presión se puede originar por muchísimas cosas, pero aparte de todo eso, tú le metes a la roca, por ejemplo, fluidos o otras cosas que la componen, eso da origen a una roca metamórfica. ¿Qué es una roca metamórfica? Una roca metamórfica es una roca que sufrió cambios con presión, temperatura, fluidos y todo esto, y que cambió su estructura y su mineralogía completamente. Ya les mencionaba yo al principio como que, por ejemplo, bueno, el ejemplo de los Pokémones. O sea, las rocas pueden tener una comparativa ciertamente con eso, porque la mineralogía puede ir evolucionando de acuerdo a la temperatura que uno le aplique a la roca. Y tú vas a decir, Emily, pero ¿cómo evoluciona? O sea, si es un mineral y tiene más temperatura, ¿cómo cambia? Bueno, no es tanto que cambie como tal, o sea, puede cambiar su estructura cristalina. Y al cambiar su estructura cristalina, ya es un mineral completamente diferente. Recuerden que para que un mineral sea mineral, debe de tener un sistema de cristalización y lo más importante, debe tener una estructura atómica definida. Que eso es muy importante y por eso hay algunas piedras preciosas, como suelen conocerlas de manera coloquial, que no pueden ser consideradas como un mineral, como por ejemplo, pues el ópalo, ¿no? O sea, sí, que es de sílice, que es de alta temperatura, bla, bla, pero como no tiene una estructura atómica definida, es como... ugh. También, bueno, o sea, esto de la mineralogía es algo súper, súper, súper extenso que igual vamos a buscar a abarcar en otro capítulo. Entonces, no se me desesperen. Todo tranquilo, todo bien. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de estas rocas metamórficas? Las rocas metamórficas son las más exoticonas. O sea, bueno, obviamente hay rocas ígneas que también son muy exóticas, en donde estas rocas exóticas, no son exóticas porque son raras de formación, pues, o tienen algún mineral o algo que las hace raras o diferentes. Entonces, este, todos estos procesos inciden directamente en cómo queda la sopita al final, ¿no? En cómo queda la roca como tal. Entonces, las rocas metamórficas regularmente, son las que tienen colores más vivos, son las que tienen, minerales más curiosos, que a veces, o sea, al igual, como les comento ahorita de que piensan que los geólogos sabemos todas las rocas, también por alguna razón piensan que sabemos todos los minerales del mundo mundial. Y a veces, pues no es así, obviamente. Entonces, ver una roca metamórfica es ver una masa que agarraron, zarandearon, le metieron energía, potencia, bla, 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 y al final resultó en eso, ¿no? En una masa, en una roca que pudo haber tenido X o Y cosa y que se transformó completamente a lo que es ahorita. O sea, y bueno, si ustedes comienzan a estudiar petrología metamórfica, que en mi opinión, mía, otra vez, solamente mía, no me maten los petrólogos que hacen petrología sedimentaria o ígnea. Para mí la petrología metamórfica es una de las ramas de la geología, o sea, todas son muy difíciles, ¿no? Pero una de las ramas muchísimo más difíciles de lo que una persona estaría acostumbrado. O sea, la petrología metamórfica implica saber muchísimas cosas de, por ejemplo, evolución de minerales, temperatura, presión, muchos tipos de cálculos, diagramas de fase, muchas cosas que yo me acuerdo cuando yo vi diagramas de fase en la escuela, yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Son muchas cosas muy complicadas, así que si ustedes por alguna razón piensan como meterse en la petrología metamórfica, piénsenlo muy bien antes de hacerlo, porque para mí es una de las ramas, más difíciles, complicadas y en las que uno necesita tener como que un contexto, o sea, no un contexto,
sino como que una base muy sólida, muy, muy, muy sólida de química orgánica, petrología y todo esto, porque obviamente si haces petrología metamórfica, aparte de saberte la petrología metamórfica como tal, te tienes que saber la petrología ígnea y la sedimentaria hasta cierto punto para poder entender los protolitos, o sea, las rocas madres que tú tenías en ese momento para que dieran origen a la muestra que tú tienes ahorita. Entonces, dentro de todas estas rocas hay, por ejemplo, no sé, la serpentina, que es una roca verde acá muy curiosa. Entre rocas más comunes, la pizarra, que no es más que nada que una lutita que fue alterada. Le metieron galleta, o sea, le metieron presión, le metieron temperatura, le metieron todo esto y al final dieron origen a una roca muy parecida, pero un poco más, dura. Por ejemplo, pues también el gneiss, la cuarcita, el mármol. Hay muchas rocas, metamórficas que yo creo que una de las características principales de las rocas metamórficas que no tienen que ver nada con su estructura ni nada de esto es que las utilizan mucho para pisos, baños, decoración de paredes, lavabos, todo esto. Hay muchos materiales metamórficos que son utilizados como pisos. Y esto es pues porque son rocas muy, muy, muy bonitas. Y a veces, y les tengo que recordar, por si no se acuerdan, y si se acuerdan, pues qué bueno. A veces uno ve la roca, o sea, alterada en un afloramiento, y es como que, o sea, pues no tiene mucho de especial. Pero ya cuando uno va y le pega, o sea, le da un picazo, sale la muestra y uno ve la muestra inalterada, ya dice, wow, qué bonita muestra. Tipo, eso no solo pasa con las ígneas. Digo, no pasa solo con las metamórficas. Pasa con todas las rocas. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta, en la petrología metamórfica, porque obviamente, bueno, en cualquiera, porque analizar una muestra de mano que no está fresca no es lo mismo que analizar una muestra que está alterada o que recogiste del piso. Entonces, yo les voy luego a veces dicen de que por qué los geólogos lamen las rocas o así. O sea, a veces cuando tú estás en campo, y tú no puedes sacar por alguna razón una muestra fresca, pues nada más agarras una muestra y pues lengüetazo y ya está. O sea, em, mojar, o sea, hay gente muy nice que nada más le echa agua, así, o sea, agua a su muestra, uno nada más le hacemos el lengüetazo. Te limpia la muestra para que tú puedas ver, por ejemplo, si tiene cristales, si tiene algún patrón estructural, si tiene estrías, foliación, cualquier característica que tú le puedas buscar a una roca, que obviamente, pues, como siendo una muestra alterada, no podrías ver tan fácilmente o porque está cubierta de tierra o X o Y cosa. Entonces, y por ejemplo, obviamente no todas, pero yo creo que de las rocas ígneas y metamórficas son como de las más, bueno, todas hay rocas súper durísimas, pues, o sea, pero son los materiales que son más propensos a ser más duros. Entonces, pues también este tipo de rocas, ya les mencionaba, tienen colores muy llamativos, son muy, muy lindas y shalala, y hay muchos minerales importantes, pues, que vienen de ese tipo de rocas. Y pues ya. Entonces, ok, tenemos las rocas ígneas, tenemos las rocas metamórficas, ¿y qué pasa? O sea, nosotros puede que tengamos una roca existente o no. Entonces, cuando nosotros tenemos una roca preexistente y comenzamos con otros procesos, como por ejemplo el intemperismo. ¿Qué es el intemperismo? El intemperismo es exponer bueno, cualquier cosa, no nada más una roca. Pero exponer una roca, una muestra, a los agentes naturales, o sea, llámese frío, calor, aire, lluvia, viento, todo esto, y eso al final hace pues que la roca se rompa o pasen distintas cosas. Entonces, por ejemplo, en los ríos, por ejemplo, hay gente que me había preguntado, ¿por qué las rocas son redondas en los ríos?
O sea, puede tal vez parecer una pregunta un poco sencilla, pero si no tenemos un contexto de lo que es la meteorización, el transporte y todo esto, es una pregunta muy lógica, o sea, y muy válida, porque son redondas. Y aquí la respuesta es por el transporte. O sea, todo el proceso que sufre una roca en un río es un ambiente de muchísima energía. O sea, la revuelcan, la pegan, la quitan, la mueven, shalala, y va así en el río. Entonces todo esto hace que la roca sea redonda. Entonces, mientras más pequeña sea la roca, hablando en ríos, o en este tipo de ambientes, significa que ha sufrido más cambios, o sea, que ese proceso ha sido más largo. Y obviamente, mientras más grande sea, pues significa que no ha sufrido, que pudo haber sido in situ me refiero a ahí mismo, ¿no? Que fue algo que se desprendió y que está comenzando a ser trabajado o así. Entonces, ese tipo de procesos, como ya les menciono, como la meteorización, el transporte, el depósito, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una cuenca, tenemos un pedazo de mar, en donde hay muchas conchitas, hay muchos arrecifes, hay muchas, cositas, microorganismos, me refiero con eso, microorganismos vivos, que son ricos en calcio o en sílice, ¿qué van a originar? Pues unas aguas salinas ricas en calcio y en sílice. Entonces, todo esto al final, supongamos que el mar se retira, se retira, cuando se retira se llama regresión y cuando viene se llama transgresión. Entonces, hace este proceso y cuando hace este proceso, obviamente esos minerales con el sol precipitan y comienzan a cristalizar o comienzan a precipitarse agregados minerales que al final, gracias a ese mismo tránsito de fluidos, a la temperatura natural del ecosistema o del paleoambiente, ya hice un meme explicando los paleoambientes, lo pueden ver, está muy coquete. Entonces, gracias a todo eso, es que se precipitan las rocas, ándale tu tía, las rocas sedimentarias. Entonces, las rocas sedimentarias pueden originarse por distintos procesos, obviamente como las ígneas y las metamórficas. Por ejemplo, algo que no mencioné ahorita en las metamórficas es que el calor que pueden recibir puede venir de distintas fuentes, o sea, puede ser un calor remanente, puede ser por una cámara magmática cercana, puede ser por un impacto meteorítico, entonces todo eso va a influir directamente en la mineralogía y en el calor y en todo esto en las rocas metamórficas. Así como el contenido de sílice, de impurezas y de minerales va a influir en el depósito de estas rocas ígneas que yo les cuento. Entonces, ok, ya sabemos más o menos cómo pueden formarse las rocas sedimentarias. O sea, son agregados, bueno, al final no son agregados, se terminan haciendo rocas, pues. Pero las rocas sedimentarias, la característica que tienen, o una de las características, es que algunas pueden ser formadas a partir de materiales preexistentes, como por ejemplo el conglomerado y la brecha. ¿Qué es el conglomerado? El conglomerado es una roca que tiene muchas rocas adentro. Sí lo han visto mucho en los ríos, yo estoy segurísima. Es una roca que tiene un cementante, tiene una matriz, una base, y luego tiene muchas roquitas alrededor. Eso es un conglomerado. Entonces, bueno, hay igual, o sea, muchísimas rocas sedimentarias. Las más populares son la caliza, la lutita, el conglomerado, la brecha, todo esto que ya les contaba. Entonces, todas las rocas, todas, absolutamente todas, tienen tienen muchas cosas interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, en las metamórficas tú puedes decir de que no, o sea, la roca se calentó, se presionó, le metieron galleta, ¿qué originó eso, no? Bueno, con las rocas sedimentarias es que muchas rocas sedimentarias tienen contenido fósil. Entonces, las rocas sedimentarias son parte de nuestro registro fósil y nos han permitido identificar distintos organismos que han vivido en diferentes edades, que eso al final nos permite hacer algo que se llama datación. Bueno, hay muchas maneras de datar una roca.
se puede en los 3 tipos de rocas, pero todos son diferentes. Por ejemplo, en una roca sedimentaria lo puedes datar con los fósiles que tiene. En una roca metamórfica o ígnea puedes buscar circones, por ejemplo, o hacer otros métodos como uranio plomo o otros métodos de datación. También hay geólogos que se dedican precisamente a datar rocas, ¿no? O sea, esa es una rama muy, muy, muy específica. Entonces, bueno. Y como ya les mencionaba, las rocas sedimentarias son muy importantes porque nos han dado muchísimas pistas a lo largo del tiempo. O sea, de todo, de lo primerito, obviamente, que se empezó a ver para las rocas fueron los fósiles que había. Y, por ejemplo, pues nuestro país, hablando de México, si no son de México, pues una disculpa, nomás voy a hablar en este caso de México porque no estoy en tanto el contexto como para poder hablar de otros países, pero aquí en México tenemos una diversidad grandísima, grandísima, grandísima de rocas, pero muy grande, ¿eh? O sea, ustedes no tienen idea de la cantidad de rocas que hay aquí, o sea, aunque ustedes vayan en la carretera y a veces vean todo del mismo color, no siempre es así, ¿eh? O sea, aunque sea del mismo color, puede ser un material diferente y esto ya depende de muchas cosas, como ya les mencionaba, por ejemplo, si el afloramiento ha sufrido cambios, no ha sufrido cambios, también pues ya mencionábamos los problemas que teníamos como con deslizamientos de ladera, entonces dentro de todo esto, pues obviamente también a veces no se puede ver tan claro por el tipo de remediación que hacen. Pero lo que importa al final de todo esto es que las rocas son las pistas que nos dan todo por lo que pasó en nuestro planeta. O sea, una roca puede darte una cantidad de información impresionante, o sea, pero impresionante, y hacer que pienses más cosas, ¿no? Porque el que una roca haya llegado a un lugar, o esté en un lugar, esté aflorando, esté ahí, una pared de toda esa roca, tiene muchas implicaciones. O sea, entonces yo creo que a veces las personas no entienden muy bien como por qué los geólogos coleccionamos rocas o por qué hay gente que colecciona rocas. Minerales pues se ven bonitos, ¿no? Y aparte que hay una comunidad muy grande, por ejemplo, de Witch Dog o de todas estas cosas que también se dedica como a otras cosas que tienen que ver con los minerales. Pero ya, por ejemplo, hablando de los geólogos, o sea, y las geólogas, todos coleccionamos rocas. Y aquí va, por si no lo sabían, ¿eh? Porque, o sea, una roca tiene una historia propia. O sea, una roca puede contarte un montón de cosas que pasaron en un pasado que dieron origen a esta masa que tú estás viendo ahorita, o sea, esto que tú tienes en tu mano. Entonces, no sé, por ejemplo, tú agarras una roca, supongamos, yo que soy de Monterrey, voy a dar un ejemplo muy básico. Agarro una caliza que tal vez tiene bivalvos. Los bivalvos son las conchitas que son así. Esos son los bivalvos. Bueno, para los que están oyendo y no vieron, hice las 2 manos como una cucharita. O sea, son las... ¿cómo les digo? O sea, los bivalvos son los que tienen 2 valvas, o sea, las conchitas pues que se abren y se cierran. Para no hacer el cuento tan largo, pues. Entonces yo veo una caliza, por ejemplo, que es una roca que se forma a partir de la precipitación del carbonato de calcio. Yo veo que tiene bivalvos, yo veo que tiene todo esto. Entonces yo digo, wow, o sea, para que esta roca, con este bivalvo, llegara a mi mano, hace millones de años, tuvo que haber un mar, en donde ese mar tenía mucho carbonato de calcio y se empezó a precipitar. Y esa conchita se quedó ahí. Y después fue reemplazada mineralógicamente por carbonato de calcio o silicio, bla, bla, bla. Y gracias a eso, yo ahorita la tengo aquí en mi mano. O sea, tal vez les va a parecer como un poquillo exagerado, pero o sea, tienes un pedazo de un proceso geológico en tu mano. Entonces, bueno, eso a mí me parece súper increíble, ¿eh? O sea, el que haya pasado una roca por tantas cosas y después llegue a tu mano es como, wow. Y luego a veces hay rocas que te dicen, no sé, tiene 150 millones de años. Tú dices, no manches, y yo tengo 22. O sea, dices de que wow, o sea, todo este tiempo la roca sobrevivió, bueno, sobrevivió entre comillas porque pues no sobrevivió, o sea, no se meteorizó, no sufrió procesos que la alteraron para que pudiera al final
llegar a tu mano. Entonces, por eso es muy importante entender el ciclo de las rocas, entender cómo funciona, qué procesos inciden. Obviamente que hay más cosas como más específicas, pero yo quería hacer este capítulo algo básico para que se pudiera ser más entendible, ¿no? Ante cualquier persona. Porque luego me han estado llegando mensajes tanto por Instagram como por este comentarios aquí, bueno, en Spotify o en YouTube, que me dicen de que, oye, Emily, me gusta mucho tu contenido, pero no lo entiendo. Entonces yo creo que vamos a empezar a hacer series de videos como que sean un poco más entendibles y que, o sea, literalmente cualquier persona pueda entenderlos. O sea, esté en la primaria, en la secundaria, en la prepa, o sea adulto o lo que sea. Entonces, por eso se me hace muy importante comentar esto. Emily, ¿te faltó otra? Sí, me faltaron muchísimas cosas. En 40 minutos, creo, no puedo resumir el ciclo de las rocas y todos los procesos geológicos que inciden completos. Pero ya vimos una gran parte, ¿no? Y bueno, otra cosa más que quiero aclarar es que obviamente todos estos procesos, todas estas rocas, todo esto mezclado con movimientos de placas tectónicas, de formación, y todo esto da origen a muchas cosas. Y una de las cosas a las que da origen, por ejemplo, es a los cerros. O sea, los cerros, me ha pasado, por ejemplo, que me dicen varias cosas de que yo pensé que un cerro era esta cosa, ¿no? O esta otra cosa que no tienen mucho que ver. Pero pues ya ahorita saben cómo se forman los cerros, pues, o sea, se forman a partir de cristalización o precipitación de rocas y después, pues, uno le mete galleta con fuerzas tectónicas, que yo creo que va a ser un capítulo, o sea, completamente aparte porque es un tema súper extenso, en donde ya teniendo el contexto de más o menos cómo se forman las rocas, y después de las fuerzas tectónicas, yo vamos a entender, un poco más cómo se forman distintos tipos de cerros, porque hay estratos horizontales, porque hay estratos verticales. Todo esto es parte como de lo más básico de la geología, pero a veces, bueno, no a veces, al menos aquí en México, y ya lo había comentado en capítulos anteriores, como por ejemplo con Yadira, es que México no tiene una materia como de básica de geología en, ¿cómo se llama? En la educación básica, pues. O sea, por ejemplo, hay geografía, matemáticas, física, biología, pero no hay geología. Y digo, bueno, pues si no quieren meter geología, pues metan al menos un poco en geografía, porque no puede ser posible que las personas no sepan ni tres rocas que hay en su localidad. O sea, si ustedes donde viven saben al menos tres rocas, coméntenmelas aquí abajo para escuchar. Y comenten de dónde son también. También de dónde son. Importante. De dónde son. Am, o sea, como no hay esto en la educación primaria, a veces es como que, pues, ¿de qué te sirve saber que la célula animal y la célula vegetal, no sé qué? Si al final no sabes que en el estado, municipio o localidad donde vives hay estos peligros que te pueden afectar a ti directamente. Digo, las células son muy interesantes, no me menosprecien los biólogos, obviamente. No lo digo con esa intención, sino con la simple intención de que estos temas también son muy importantes verlos y conocerlos desde que estamos peques, desde que estamos chiquitos, porque eso obviamente nos ayuda como que a abrir nuestra mente. Cada vez que yo me acuerdo que en la carrera, una anécdota, cuando me acuerdo que las materias decían petrología, ¿no? Entonces yo pensé que petrología era del petróleo. Y yo decía de que no manches, o sea, y bueno, también no se me ocurrió buscar hasta después, decía que no manches, esto lleva muchas materias de petróleo, y ya después me di cuenta que no eran materias de petróleo, o sea, que eran materias de rocas, pero yo no sabía, ¿no? Entonces, bueno, pues fue algo que a mí me pareció chistoso cuando me pasó en la carrera. Y bueno, más o menos, ya vimos a grandes rasgos el ciclo de las rocas, cómo se comportan y toda esta parte de manera general. Entonces,
Si ustedes quieren que sigamos con esta línea de capítulos, vamos a llamarlos como de Tarbook, de geología básica, por favor, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, en TikTok, Instagram, Facebook, donde les plazca. También agradezco mucho a toda la gente que me ha estado mandando mensaje por Instagram, se los agradezco muchísimo y siéntanse por favor con la confianza de mandarme mensajes si ustedes así lo quieren, ya sea pues al Instagram del podcast, al TikTok o al Facebook. Ahí vamos a estar al pendientes para contestarles en todas las dudas y sugerencias que tengan para el podcast o para futuros programas aquí. Entonces yo les agradezco mucho, ya llegamos a 2,000 seguidores en Instagram y eso fue muy random, fue muy random. Entonces les agradezco mucho eso también, muchísimo. Y pues bueno, si les siguen interesando estos capítulos, si quieren un capítulo en específico, hay algunos capítulos como básicos o anteriores que tenemos pendientes, como por ejemplo el de ¿por qué estudiar geología? Que hubo ya muchas personas que nos lo pidieron, que esperamos hacerlo pronto. Entonces, pues bueno, si ustedes tienen alguna sugerencia para otro capítulo, quieren que hablemos de algo en específico o cualquier cosa, déjenmelo por favor aquí en los comentarios o mándenlo por DM. Entonces, yo les agradezco mucho que me hayan regalado este momento de su tiempo para escucharme nada más a mí. Espero haber sido clara. Obviamente ya les comenté que me faltaron un montón de cosas, pero espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este capítulo. Recuerden hacer su skincare, tomar agua, usar bloqueador y ya. O sea, sean las personas que ustedes quieran ser, no pasa nada. Así que, muy bien. Les agradezco mucho que hayan estado aquí y nos vemos.